Y en el marco de los 25 años del Festival Mangostino de Oro, tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, de la casa. Para nuestro concierto dialogado tenemos al maestro Luis Enrique El Negro Parra. Buen día, maestro, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias por la invitación y pues muy complacido por esos 25 años de ese extraordinario festival como es el Mangostino de Oro. Y quiero aprovechar de una vez para felicitar al doctor Vladimiro Molina y a todo su equipo de trabajo por esa labor tan extraordinaria y tan precisa como es estos 25 y todos los años que hacen eso, es extraordinario. 25 años de música, maestro, del festival. Extraordinaria música. De tiples, de guabinas, bambucos, boleros. Tríos, duetos, bueno, excelente. Qué bueno, maestro. Sí. Pues nosotros le damos la bienvenida. Usted sabe que el Festival Mangostino de Oro y la Corporación Corarte los
lo aprecian y lo quieren mucho, hace parte de nuestra casa y precisamente por eso lo hemos invitado a nuestro concierto dialogado en esta instancia de la virtualidad. Muchas gracias, de verdad me siento muy honrado y muy complacido por esta invitación nuevamente. Muchas gracias. Qué bueno, maestro. Maestro, cuéntenos de su historia, hablemos un poco de quién es Luis Enrique el Negro Parra. Bueno, yo soy campesino, me siento muy orgulloso de eso. Nací en una finca del abuelo en un pueblito que se llama Junín, Tolima. Hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos años. Somos paisanos. Sí, exactamente. Entonces, es un área cafetera y tengo unos recuerdos muy gratos de la época de la juventud que fue hasta los 13 años, que ya pues ya nos dirigimos hacia Ibagué. Y gracias al abuelo, pues nos compró una casa en Ibagué y ya ahí nos pues, terminamos de criarnos, la familia y todo. Okay. Maestro, ¿y en qué momento Luis Enrique toma este nombre de pila como el Negro? De un tío que trabajaba en una empresa de seguros y a él le decían el Negro Parra. Y entonces, que en paz descanse, lógico, hace muchos años. Entonces de ahí vino el Negro Parra, pues me trasladaron el apellido, el apodo del Negro Parra. Y entonces, pues desde ahí, desde ese momento hasta la fecha, el Negro Parra. Pero Fue por herencia. sí, herencia de un tío que le decían el Negro Parra. Ay, maestro. ¿Y en qué momento el Negro Parra coge un tiple, empieza a hacer sonar sus 12 cuerdas y empieza a hacer música con el tiple? Bueno, le cuento, inicialmente desde muy temprano empecé con la inquietud de la guitarra. Yo soy empírico, eso lo sabe todo el mundo, y entonces empecé a practicar la guitarra fuertemente. Me pasaba noches enteras oyendo radio y aparecía una música que me gustó mucho al comienzo, que era música flamenca, entonces española. Entonces empecé yo a tener pues a encariñarme de esa música y en la guitarra pues tenía más o menos la habilidad de los dedos, me fueron dando, seguí pues engomado con lo de la música, aparte de flamenca, española, pues música, había música también como sobre el griego, temas griegos y temas de por aquí suramericanos. Entonces me encariñé mucho de la guitarra. Y en Ibagué, pues el campesino, pues lo fueron conociendo las personas importantes de Ibagué y me fueron invitando a reuniones hasta que ya me invitaron a los teatros a hacer presentaciones y yo seguí pues aferrado a la música de la guitarra. Lo del tiple, pasó algo pues curioso, muy bonito que yo. En una de esas reuniones que se hizo en alguna parte, pues me invitaron a una casa de familia y entonces no había la guitarra. En ese momento pues, yo estaba siempre retirado de la casa. Y entonces una señora dijo, aquí lo único que hay es un tiple. Entonces yo dije, pues bueno, yo no he tocado el tiple, lo oía y admiraba mucho a los personajes del santanderianos, intérpretes del tiple. Y entonces me pasaron un tiple. Y yo pues empecé a mirar y pues de un momento a otro dije yo, hay de pronto algunos temas de la guitarra que los voy a tratar de hacerlo. Entonces empecé a tocar algunos bambucos, pero pues no era lo mismo que la guitarra. Y algunos temas que tocaba yo en la guitarra como Sorba el griego, que empecé a como acariciarlo en el tiple. Y, pues digo, yo me fue saliendo como bien y otros temas que tenía de música, no me acuerdo, un tema ruso, otros temas internacionales y me causó emoción saber que los que estaban eran, por lo general siempre eran de buen oído ahí
pues les empezó a gustar la interpretación con algo, diría yo, no técnica, sino, sí, de la guitarra aplicada al tiple. Entonces, a la gente que estaba ahí se empezó a gustar como esa modalidad de la técnica de la guitarra hacia el tiple, respetando lógicamente el sonido del tiple, muy dulce de todas maneras. Y entonces me fui encariñando y seguí con el tiple practicando. Ya fui como la guitarra como hacia un ladito y me dediqué al tiple a seguir tratando cuánto tema podría yo incluir en el tiple. En Ibagué hicieron un festival, un concurso, y entonces me invitaron para que participara como solista ahí. Y entonces toqué unos temas colombianos y unos temas andinos, y ahí fue empezando, digamos, ese cariño hacia el tiple, con la modalidad de la guitarra aplicada con mucho respeto hacia el tiple, sin abrirme tanto digamos, de la manera que hay en Colombia de interpretar el tiple. Maestro, y en ese momento, más o menos, ¿cuántos años tenía? Así, Ay, caramba. grosso modo. No, tenía por ahí que unos 22, 23 años más o menos, cuando empecé digamos, el tiple, ¿no? A explorar el 25 mundo del tiple. años. Sí. Maestro, y usted hablaba de que había escuchado ya el tiple y que le tenía respeto en esa época a intérpretes santanderianos. ¿Qué intérpretes, por ejemplo? Estaba Pacho Benavides, y no recuerdo, había como 2 o 3 intérpretes extraordinarios, los oía por radio, pues no, en el momento no me acuerdo de otros, pero eran bastantes los intérpretes del tiple, muy famosos, y entonces eso me dio como ánimo de seguir con la inquietud del tiple, lógicamente sin tratar de hacer lo que ellos hacían, o sea, Una propuesta sino original. una cosa ya más propia, y tratando de, lógicamente, respetar la modalidad y el estilo del tiple santanderiano, que lo sigo respetando, y que tuve la fortuna de ir varias veces y de ver muchachos peladitos de 7, 8, 9 años interpretando el tiple. Entonces dije yo, eso no lo quiero hacer, quiero aplicar algo vuelvo y digo, de la técnica de la guitarra hacia el tiple, sin tratar tanto al tiple, pero tampoco tratando de hacer lo que los santanderianos y muchos colombianos hacen con el tiple, que es una dulzura, la interpretación que siempre hacen. Maestro, y contémosle a las personas que tal vez no son músicos, ¿cuál es ese punto de encuentro entre la guitarra y el tiple? Digamos, ¿por qué se pudo hacer como esa transición de lo que tocaba en la guitarra en el tiple? Hay como similitudes en las cuerdas, en las notas, las posiciones. Me fue un poco difícil, digamos, a aplicar en algunos temas, por ejemplo, en la guitarra, que son 6 órdenes, digamos, contra 4 órdenes del tiple, pues algunos temas se me dificultaron un poco, pero de todas maneras yo fui trabajando cómo, digamos, tratar de hacer en la guitarra, digamos, los bajos y los quintos y el sexto, cómo hacerlo de pronto acá pues no que se pareciera al bajo de la guitarra, pero tratando como de hacer eso, como de ocupar ese espacio. Y fue un poco complicado, de todas maneras, muy dedicado yo a eso, y mirando a ver corrigiendo ciertas cosas que yo sabía que no estaban bien hechas, entonces yo iba como madurando en esa parte. Y lógicamente con el tiempo de los años y oyendo a otros grandes tiplistas que los hay en Colombia como solistas, los respeto, hay genios. Entonces, eso me ha ayudado mucho, digamos, a corregir ciertas cosas que de pronto yo no hacía por la cuestión, como yo le comenté, que soy empírico. Entonces,
eso me iba como, o sigo madurando en la parte musical eso. Ok, maestro, y también, pues de pronto, aportando un poquito a eso, que también la guitarra, el orden de las guitarras, las notas, la afinación de cada cuerda de la guitarra, de las primeras cuatro, es la misma afinación del tiple. Sí, sí, Entonces, sí, esa fue un punto que sí. ayudó a poder interpretarlo, Hay ¿cierto? algunos tiples que no llevan, digamos, el tiple lleva la afinación casi de la guitarra, ¿sí? Sí, señor. La primera puede ser la mujer. Pero tengo entendido que hay otros instrumentos ya más como el sonido más agudo, digamos, el requinto, El tiple triple ya requinto. es distinto. Ya el resto de los tiples es el tono normal, digamos. Sí, o do mayor o en si bemol, que también se utiliza mucho Sí, pero está para tocar carranga. que el triple requinto, que ya es otra tonalidad, no podría decirlo técnicamente, pero sé que es más agudo el sonido y La todo. sonoridad. Maestro, esa anécdota que tal vez muchos tiplistas ya conocemos del Festival Mono Núñez, cuando el Negro Parra va al Festival Mono Núñez a tocar tiple. ¿Qué pasó así, a grosso modo, en ese momento? Bueno, no recuerdo este momento, en Ibagué tal vez un personaje, creo que era un triplista, no sé qué, bueno, yo hubo una presentación que hice en Ibagué con el triple, esa persona me animó a ir a Ginebra. Dije, uy, pero Ginebra, eso es cosa, no. Dijo, no, vaya, y ya, pues yo ya había practicado lo del triple. Y no recuerdo los años en que empecé a ir a Ginebra, pero recuerdo que me empezó a ir como bien y pues cada año que me invitaban, pues yo practicaba mucho porque sabía que el compromiso tan tenaz que había por los ciclistas que iban y todo. Y entonces fui mejorando esa parte de la interpretación del triple como solista. Y como en 3 ocasiones quedé como en los dos en primer puesto, es que no recuerdo, y en otro segundo puesto. Lo cierto es que una vez, y eso es una anécdota, para mí fue una lección, como al tercer vez que fui allá, el jurado calificador, cuando empezaron a hacer la eliminación privada, entonces me dijeron, ¿qué sigue? El Negro Parra. Ah, no, el Negro Parra no, que pase a la final porque ya lo conocemos, le ha ido muy bien. ¿Sabes? Que pase digamos, allá a las finales, no le hagamos la prueba de la que se hace al comienzo para ¿sí? La audición privada. La audición privada. Bueno, ¿a quién le han dicho? Y entonces yo me creí pues el maestro del triple porque me dijeron eso. Y me puse con mucha pena decirlo, pero me puse a tomar trago y a comer como un parrano. Y entonces, cuando ya me tocó ir a participar, pues lógico, tenía ya todo desmayado y toda esa cosa. Lo cierto es que cuando salí al escenario, y me da pena decirlo, pero así me enredé casi en todos los temas. Y lógico, pues no tenía por qué quedar, pero eso por haberme creído el maestro de la música. Yo llegué llorando a Bogotá, la patrona me recibió y me dijo, no es, por creerse el maestro, y fuera de eso el trago y que la comida, bueno, lo cierto es que yo me quedé muy triste con eso. Al año siguiente fui, pero no me inscribí, sino que fui digamos, Invitado. de pato. No, de pato. A ver. Y me senté a oír los solistas. Y al lado había una señora, y entonces le dije, señora, ¿cómo está? ¿Cómo? Porque yo llego como tardecito, ¿cómo va lo de los solistas? Y me volteó a mirar y me dijo, ay, negrito, usted nos ha hecho mucha falta en ese escenario. Yo casi me ponía a llorar. Pues no me alejo para nada, pero para mí fue duro que ella me hubiera hecho lástima que usted no estuviera en ese escenario. Bueno, lo cierto es que ya el año siguiente ya me invitaron, ya me
quiero la invitación. Y yo con mi esposa consulté y entonces me dijo, si se va a ir, y lo voy a decir así, si se va a ir a hartar trago y a comer como un marrano, no vaya. Pero si va a ir, tiene que enviarle el repertorio y ponerse a ensayar y a practicar. Y yo voy a estar al frente. Ella no es música, pero tiene un oído extraordinario. Y yo me lo voy a parar al frente de los ensayos. Usted verá. Entonces, Supervisado. como yo tenía ese dolor de haber quedado tan mal en Ginebra, La experiencia. entonces el dolor mío me duró todo el año, yo lloré mucho por eso. Entonces yo me escribí. Entonces la patrona, mi señora, se dice, al frente, bueno, lo que mandó, entonces lo mandé, entonces, ¿qué tal tema? Entonces, ahí le falta ya. Y ella me controló harto eso y yo seguí practicando y practicando. Eso fue en el año 88. Llegué a las privadas, eso fue muy bien. Y entonces, cuando iban dándolo, digamos, en las eliminatorias, se iban diciendo, entonces, para la próxima quedan tales y tales, y yo quedaba como en esas finales, pues yo me puse muy contento. Ya en el escenario, ya cuando quedamos los tres tipistas, entonces, y empezaron, entonces, yo interpreté los temas con una gana, me acordaba de lo que había pasado, entonces los toqué con el alma y todo, y me fue muy, pero muy bien, la gente en su mayoría aplaudía. Usted sabe que a veces en los escenarios, pues no todo el mundo, pero eso era casi la mayoría. Entonces ya cuando fueron a dar los premios, dijeron, tercer puesto, fulano de tal. Entonces yo me puse súper contento porque dije, yo, bueno, quedé segundo. No, yo no me cambiaba por nada. Segundo puesto, fulano de tal. Y yo, ay, Gane. se me lloriquearon los ojos saber que había ganado el primer puesto. Entonces, eso me motivó mucho. Cuando ya el presentador dijo, bueno, y ahora viene lo del Gran Premio Mono Núñez, por información del jurado, por información de bueno, una serie de personajes. Bueno, el Gran Premio Mono Núñez este año, pues dije yo, para un dueto, un trío, va a ser para el Negro Parra, en el 88. Lloré cuando bajé al escenario, varias personas, varios amigos me levantaron, toda la gente muy complacida, que eso me dio mucha emoción saber que la mayoría de la gente, casi toda, pues estaba aplaudiendo eso, porque interpreté unos temas esos muy llamativos, digamos, pero bien ejecutados. Eso para mí fue el mejor regalo de mi vida, es haber ganado como solista del Tiple el Gran Premio Mono Núñez en el año 88. Y para muchos tiplistas también Sí. es un gran regalo, un gran referente, maestro. Una pregunta, no sé si se acuerda, en ese momento también fue cuando su merced implementó la técnica del manco, o cómo fue, si fue por ahí. No en ese momento, no es que no recuerdo, pero eso fue también lo que me ayudó. Creo que fue en ese momento que yo no lo tenía, yo no lo había ensayado. Es un tema muy conocido que es el champú, ¿no? Y entonces, en ese momento se me ocurrió hacer pero un pedacito nomás, ¿no? Empecé a hacer esto, a tocar acá. Bueno, pues hace tantos años que no. Entonces, casi todo el tema tocaba así con el tambor. Hay una anécdota también que al año siguiente, que eso quedó grabado, ellos grababan, había un sitio donde ponían los discos que quedaban grabados del año Anterior, sí, señor. Y entonces yo estaba con varias gente y el dueño de la tienda me conocía y puso el tema. Me dijo, oiga, quiero preguntarles algo. Eso fue también algo que me animó, me sentí muy, muy complacido.
eso que están oyendo ahí, entonces puso el tema ese. Yo, ¿cuántos instrumentos hay? No, pues hay un tambor. Y hay el tipo. Entonces dijeron, pues no, señor, ese aquí es el negro Parra que tocó con una sola mano y le puso el tambor aquí. No, eso fue una cosa más. Entonces eso fue emocionante para mí, de verdad. Sí, maestro, eso es parte, digamos, de su legado como tiplista. Yo como tolimense me siento muy orgulloso de tener un referente tan grande como es usted en el país, en el tiple. Ha sido fantástico poder escucharlo, poder compartir Sí. y ahora trasladarnos un poquito a Mariquita, al Festival Mangostino de Oro. ¿En qué momento llega el Negro Parra a conocer Mariquita, a este encuentro que creo que en algún momento era concurso? Que primero... Sí, años atrás era concurso y yo recomendación de un amigo, el amigo que me sugirió, David Puerta, un gran tiplista, era amigo del sugerente de una empresa donde yo trabajaba y él me nombró algo lo de Mariquita y entonces me contó lo del que había un concurso de solistas de tiple en Mariquita. Que entonces yo me animé, y yo lo que fuera lo del tiple, todo yo estaba donde estaba. Entonces fui y estaban grandes tiplistas ahí, David Puerta, Gustavo Adolfo, Requifo, había como 6 de esos magníficos tiplistas, un caleño, Hernando Duque, que era excelente, no me acuerdo los demás. Ahí aprendí muchas cosas de ellos y pues cada día uno trata, en la música es infinita, la música no dice uno, ya sé la música, no. Entonces, hubo como 2 o 3 concursos, 3 o 4, no sé qué. Y yo pues aunque no gané ninguno, pero quedaba en puestos de oro, pero fue mucho lo que aprendí. Entonces me llamó mucho la atención de que hubiera en Mariquita ese concurso de solistas. Ya después con la nueva organización, pienso yo, el Corarte y todo, ya se siguió el concurso de los solistas y lo otro, pues la otra gran sorpresa y todo eso es algo que no puedo olvidar, el Corarte y todo eso, equipo de trabajo, pues en una reunión que hicieron y todo eso, resolvieron pues llamar al Encuentro Nacional de Solistas del Tiple, pues el Negro Parra. Me siento muy, muy honrado y muy contento en la vida por ese regalo tan hermoso.
Maestro, Mariquita es la cuna del tiple solista. Es la cuna del tiple solista, es cierto. Pues. Según su criterio, ¿en qué momento se convierte en la cuna del tiple solista? Desde que empieza el concurso, que empieza a volverse un epicentro. En la época de hace 25 años, en el Corarte, se empezó a llamar así, hace ya 25 años, sí, creo que sí, la cuna del tiple solista. Es en lo del Mangostino de Oro con la empresa Corarte. Empieza a llamarse la cuna del tiple solista, independiente, que yo sea de sino los que van, porque van excelentes, yo vivo admirado, sobre todo de gente joven, interpretando el tiple. Muchos no terminaríamos ni me acordaría ya de todos los nombres de estos personajes extraordinarios jóvenes que van a Mariquita. Pues maestro, yo podría dar fe de esa afirmación de que Mariquita es la cuna del tiple solista porque precisamente yo me formé en ese encuentro como tiplista. ¿Sí? Aparte de mi formación musical, en el conservatorio, yo aprendí del tiple, fue yendo a ese encuentro, viéndolo tocar a usted, viendo tocar a Lucas Saboya, también vi al maestro Pedraza, también jóvenes, noveles tiplistas, a Juan Pablo Hernández, sí. Paulo Larte, Gustavo Adolfo Rengifo, grandes generaciones han pasado. Oscar Santa Fe. El maestro Oscar Santa Fe, que también tiene una un legado tremendo. Lo respeto y lo admiro también todos. Entonces, es una afirmación totalmente veraz y correcta que podemos hacer. Ahora usted hablaba, maestro, de los jóvenes que ahora están interpretando el tiple. Hay una obra icónica muy importante para estos tiplistas nobles, académicos sí, también, sí. Y empíricos, de hecho. La tonada del silencio. Eso es una obra del Negro Parra, sí. Un bambuco, sí. Que se ha vuelto como parte del repertorio obligado de los tiplistas, ¿sí? Como parte obligatoria, como que su obra obligatoria, sí, sí. De escuchar y muchas veces también de interpretarla. ¿Por qué la tonada del silencio? Y no sé si nos pueda compartir un fragmentico. Sí, con mucho gusto. Voy a comentar, este tema nace, o la inquietud nace, porque cuando yo tenía como 5, 6, 7 años, no recuerdo, por las tardes, en la finca, había uno de los que colaboraba en la finca, no digamos trabajador, sino un recolector de café, bueno, que entonces él tocaba guitarra, yo me acuerdo que él tocaba guitarra, y yo lo oía, y pues como yo empecé también a la inquietud de la música a los 5 años, yo me iba a escucharlo y me sentaba en el suelo a oírlo, al tocar él, que tocaba la guitarra, y el público que teníamos, o digo yo teníamos, no, pues el público ese momento a las 6 y pucho, eran las gallinas que siempre le ponían, no sé si todavía se usa una guadua, y ellas por la guadua se trepaban a dormir a la parte de arriba del árbol. Sí, señor. Entonces, eso se me quedó grabado, ese espectáculo, digamos, el público eran las gallinas, que se oían en el gallinero y toda la cosa. Ya aquí en Bogotá ya, pues, se me vino ese recuerdo, y entonces dije yo, pues ya con lo que ya había aprendido un poco más del tiple, voy a hacer ese tema, se llama Tonada del Silencio, ¿no? El silencio de la noche, como le digo yo, el público eran las gallinas y todo. Entonces, voy a hacer todo ese tema. Y muchas gracias, porque ese es un recuerdo para mí muy, muy grato del trabajador que tocaba en la finca la guitarra y que yo me animé a hacer un tema más o menos, pues hace rato no lo interpreto, me da pena, pero dice así más o menos.
o menos. Icónica. Mucho cariño. Es de los bambucos más interpretados de su repertorio, digamos, a nivel Sí. nacional y más reconocido. Sí, pues eso también me llena mucho de emoción. Ciclistas que lo han interpretado, Lucas Saboya. También quiero agradecer esa parte de facilitar, digamos, los temas. Quiero nombrar a alguien que es la que me ha ayudado todo esto de la música, que le debo mucho. Esa es mi hija Viviana Carolina Parra, quien tuvo la paciencia, el cariño de transcribirme las obras. Ella es muy estricta, y se ponía, yo hacía al frente mío a tocar y ella iba transcribiendo bueno, a ella le debo mucho. Quiero de todas maneras enviarle un saludo muy cariñoso, ¿no?, que a mi esposa y a mi hija mayor, Diana Rocío. Claro que sí, maestro. Es bien importante como poder dejar ese legado, Sí. no solamente en forma audible, sino también la partitura. Pues Sí. ahora que el tiple se ha metido muchísimo por el camino académico, ¿no? Universidades, instituciones de formación musical han incluido el tiple como eje fundamental de su formación. Eso es cierto. Y entonces le debo mucho a mi hija Viviana, porque ella me transcribió como unas más o menos 30 obras, de las cuales hay varias que han sido interpretadas gracias a las partituras por otros ciclistas. Y entonces pues me emociono mucho de saber eso y todo. Y darle las gracias nuevamente a mi hija por ese regalo tan extraordinario como es la parte de la partitura, para que otras personas la puedan interpretar. Claro, maestro. Maestro, ya cerrando todo este espacio, más o menos, ¿cuántas obras tiene el Negro Parra para tiple solista? Bueno, yo tengo 38 obras. ¿Sí? Tengo temas, lógicamente, andinos, colombianos, pero tengo, digamos, de otros aires. Digamos, tengo un tema con aire griego, lógicamente, porque de los temas que yo empecé en el tiple, digamos, a madurarlos, o esos ver griego, y a la gente le empezó mucho a gustar el tema de sorba el griego, y entonces hice un tema que se llama Brisas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, hace pues, rato, pues lógicamente no las... También tengo música árabe, un tema árabe, se llama Moriscas. Morisca. Y entonces, en el tiple, pues como es un instrumento, usted lo debe saber, maestro, tiene sus orígenes de afuera, de la lira, todos instrumentos laúd. típicos, exactamente. Así como lo escribe el maestro David Sí. Puerta en su libro Los Caminos del El Tiple. libro de David Puerta, que estuvo 6 meses en España informándose de la riqueza del tiple. Pues lógicamente que aquí quedó una manera muy hermosa, pero sus raíces, leyendo el libro del maestro David, son de afuera, ¿no? Sí, señor. Esto no, pues que no sea motivo, digamos, de discusión y de nada, porque eso es así, ¿no? Sí, señor. O sea, 38 obras del Negro Parra Sí. para tiple solista. Sí, 38 obras y 8 discos grabados. 8 discos. Tengo música, digamos, uno como solista, los otros con acompañamientos, pues porque las empresas que me patrocinaban, ellos querían, digamos, como más comercial. Más comercial, una Entonces, producción más amplia. hay unos, el resto de discos son con acompañamiento, digamos, de los temas, para darle como más altura, digamos, a la cosa. El único es uno nomás que se llama La Promesa, que es un tema que yo le hice a mi mamá, y que mi hija Carolina fue la que en uno del tema que le hice a mi mamá, ella me acompañó Con el unos piano. pedazos en el piano, porque yo le dije que me acompañara dijo, no, yo quiero lo de mi abuela que no conocí, lo quiero hacer, y lo hizo muy discretamente, ya no Sí. se quiso meter mucho en eso. Ay, maestro.
Eso es parte muy importante de toda la historia del tiple. Es un momento grandioso para el instrumento en el que nos encontramos. Para Corarte y el Festival Mangostino de Oro, siempre va a ser un gusto poderlo tener acá en nuestra casa, compartiendo. En el encuentro de tiplistas siempre está en su espacio, es dueño y señor de este Muchas espacio. gracias. Muy amable, y me siento de verdad muy honrado y de nuevo saludar a la organización Corarte en cabeza del doctor Vladimiro y su equipo de trabajo, ¿verdad? Es admirable el trabajo que hacen. Pues bueno, maestro, estamos muy complacidos de tenerlo aquí y esperamos que todos hayan podido disfrutar de todas estas anécdotas, de todas esas historias, de todas estas interpretaciones y que haya tiple para rato y negro para rato también. Muchas gracias. Un negro para largo rato. Ojalá, ¿no? Yo doy gracias a Dios por la salud, a pesar de los años que tengo. Me siento muy complacido por eso, por estar afortunadamente bien de la salud. Qué bueno, maestro. Entonces, sin más preámbulos, me despido. De nuevo, agradecido por este espacio, por tenerlo aquí, a pesar de todas estas complicaciones que hemos tenido en este año, Sí. Con nuestro distanciamiento social Sí. bien marcado. Sí. Y un gusto y un honor poder Muchas compartir con gracias. usted. No lo puedo abrazar porque no está permitido. No, señor. No, muchas gracias y a todo el equipo de filmación aquí donde se hizo esta filmación. Muy agradecidos con ellos por la paciencia. Bueno, maestro, muchísimas gracias y un feliz día para todos. Lo mismo para ellos, sí. Gracias.